Vía Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vía Pública de este martes. No olvidemos que es martes 2 de mayo de 2023. Fin de semana deportivamente para el olvido, porque había un clásico que uno siempre espera algo y terminamos en la peor escenario. Y digo, terminamos los que somos hinchas de unos otros equipos también, porque de fútbol ni se ha hablado. ¿De qué se ha hablado? De delincuencia. De un viejo tipo de delincuencia en los estadios, violencia. Tras estos incidentes del fin de semana en el Ester Roa de Concepción, donde jugaban en primer tiempo la Católica y la Chile, distintas autoridades han pedido hacerse cargo del problema que significa la violencia en los estadios. ¿Por qué la violencia y la seguridad es un tema que ha acaparado buena parte, sino que ha prácticamente copado la agenda el último tiempo? ¿Este tema se nos queda fuera? Este tema que es una fiesta popular del deporte, la familia, ¿no habrán ahí también posibilidades de llegar a consensos para hacer una ley razonable que los delincuentes no se apropien del fútbol? Bueno, un problema hasta ahora sin solución. Propuestas de o presentación de proyectos de ley innumerables, hace 20 años, innumerables. Todos los lunes después de un gran clásico del fútbol chileno hay algún parlamentario que en algún momento propuso un proyecto de ley para solucionar este problema. Sin solución hasta ahora, la ANFP expuso su mesa de seguridad. Según lo oficializado por el ente rector del fútbol nacional, las medidas apuntan desde integrar los sistemas de control de acceso a todos aquellos que estén con prohibiciones legales vigentes. ¿Cómo eso no está ahora? Retomar el registro nacional de hinchas y trabajar en la normativa a través del Ministerio del Interior. ¿Cómo eso no está todavía? Bueno, cambiar la preparación y calificación de la seguridad privada. ¿Cómo? La seguridad privada que está ahí porque no están los carabineros adentro, ¿no tiene la calificación suficiente? ¿Es nuevo el fútbol en Chile? ¿Es nueva la violencia en Chile? ¿Nos estamos sorprendiendo de esto? Desde el Ministerio del Interior también adoptarán algunas de las medidas que tomarán tras estos incidentes en el Ester Roa de Concepción, en Collao. ¿Se acuerda don Julio Martínez que hablaba de Collao? Bueno, del estadio Collao. Será entonces oficiar al CERNAC para devolver el valor de las entradas a quienes no pudieron disfrutar de un evento deportivo. Yo conozco familias enteras que viajaron a Concepción a ver ese fútbol. Legítimamente se sienten estafadas, pues. Bueno, y mantener en su cargo, esa es otra de las medidas, a la jefa de ese estadio seguro, Pamela Vargas, es parte de lo que señalaron. Además, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, hizo un llamado a erradicar las responsabilidades en quien correspondan. Es decir, los clubes organizadores, sí, los clubes, sin duda, la clase política, la prensa en su justa medida, los futbolistas. ¿Qué gratuita le han sacado a los futbolistas en todos estos años? ¿Usted ha ido al estadio? ¿Ha visto a los futbolistas cómo van a saludar a las barras bravas como si tuvieran que ir a rendirle pleitesía? Antes y después de los partidos. Cantan en conjunto, mueven las manitos, hacen unas cosas así, esperando y hacen como un juego de dúo, las barras. No todos los que están ahí son los delincuentes, pero los delincuentes sí están ahí. Con los jugadores y los banderazos y los arengazos y todos los asos. ¿Es con quién? ¿Y quiénes son? ¿No están ahí acaso estas asociaciones ilícitas de las cuales tanto se ha hablado? Entonces, ¿quién puede tirar la primera piedra aquí? Futbolistas, clubes, gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, parlamentarios. El periodismo en su justa medida también tendrá algo que decir. En fin, este es un tema que nos pasa a todos por arriba y en una de esas capaz que lo podamos abordar ahora. Vamos a la mesa de conversación. Pero no vamos a hablar de ese clásico, vamos a hablar de otro clásico. Siempre es un clásico una elección. Y elección de elecciones, porque las parlamentarias y las municipales son cada 4 años, son súper importantes, pero son cada 4 años. Y no se puede eventualmente equivocar, un presidente, un parlamentario, un alcalde, porque se van reeligiendo y alternancia en el poder y todo eso que sabemos. Es importante, pero no es tan grave. Pero fallarle, en términos futbolísticos, pifiarle a una constitución es a lo mejor hipotecar medio siglo de un país.
¿O no, Rodrigo Orellano? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien acá, mucha razón. Pero ya nos equivocamos. Ya nos equivocamos. Yo hago las preguntas, usted responde cuando le corresponda. Déjeme presentar a Marco Moreno. Rodrigo es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD y Marco Moreno es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Hola, Matías. Marco, muy buenas noches. ¿Cómo buenas estás? noches. Es clásico de clásicos en la elección del domingo, ¿no? Sí, lo que pasa es que este gobierno va a estar sometido durante los 4 años de su mandato a elecciones, ¿no? Y por lo tanto, esta podría ser como una elección de medio término, ¿no? Un poquito antes de la mitad del mandato, pero de alguna manera es un buen predictor de la configuración que va a tener el mapa político. Yo creo que lo importante es cómo va a quedar el mapa político el día lunes o el domingo en la noche, Marco, cuando tengamos... Déjame ser de abogado del diablo. Ese análisis que es hipercorrecto, y tú eres el experto, en fin, pero ¿acaso ese análisis no es muy de expertos y académico y le estamos quitando la responsabilidad real, que es elegir un grupo de personas idóneos para redactar una constitución para 50 años, que si se lo dijéramos así a las personas, quizás tomaría más en serio algo que parece que la gente no está aprendiendo mucho? Dice que el mapa político a mí, para ver si la UDI más que PR, que el de la DC, el PPD o los republicanos, es la Constitución, ¿o no? Claro, pero cada vez más las elecciones también son plebiscitos sobre el poder, ¿no? Sobre quienes están gobernando. Y la gente, yo tengo la percepción de que no ve que se juegue nada tan dramático tampoco el próximo domingo, ¿no? Es decir, vamos a elegir a 50 personas que van a redactar una constitución, hay otro grupo de 24 que está redactando un anteproyecto, y la decisión realmente fundamental va a ser la del 17 de diciembre, cuando esto se someta a un plebiscito, la propuesta que elabore este consejo. Pero yo creo que la percepción de la gente no es tanto de que el domingo es una elección fundamental para la vida de ellos, ¿no? Por eso digo que es un plebiscito sobre el poder. Las elecciones cada vez más son plebiscitos emocionales, son otros los factores por los cuales la gente va a tomar una decisión. Es cierto lo que tú dices, que probablemente no tenga en mente la gente que tiene que elegir 50 personas, hombres y mujeres, que van a redactar un texto constitucional. Probablemente no emociones como el miedo a la inseguridad, el miedo a la desprotección de un sistema previsional, que no sabemos cómo va a ser, o de un sistema de salud que tampoco tenemos claro cuáles son los elementos y que podría estar en la Constitución, probablemente mueva de alguna manera a las personas a tomar una decisión. Pero, pero sin duda no creo que de todas maneras la gente sienta como que se le va la vida el próximo domingo. ¿Rodrigo? Sí, porque súper clásico, volviendo a la jerga futbolística, el 17 de diciembre, como dice Marco. Ahí en verdad uno se va a jugar los próximos 50 años, si es que van a aceptar el proyecto que presenten los consejeros, o de alguna otra forma vamos a dar paso a cualquier cosa que pueda venir después. Y yo coincido con Marco, esta elección, si bien se basa en personas, en ideas, en listas, en partidos, va a haber mucho también de evaluación de la gestión del momento que tenga el gobierno. Y bajo esa lógica, como dice Marco, y vimos además también la introducción, hay ciertos temas que no están vinculados directamente con el proceso constitucional, pero que se han ido tomando la agenda: la violencia, la economía, la discusión previsional, salud. Entonces, es una elección con elementos que son quizás distractores del eje central que tenemos que decidir el próximo domingo. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo se ven? No se puede hablar de encuestas, pero sí hay aprontes. Y ustedes que trabajan en esto, me imagino que les llegarán distintos tipos de estudios y encuestas, estudios cualitativo, percepciones. ¿Cómo están viéndolo ustedes? Mira, hay cierto consenso, yo diría, entre las personas que se dedican a este tema. Esto está estudiado también por la ciencia política, de que las elecciones inmediatamente anteriores tienen un efecto, informan las elecciones inmediatamente siguientes, ¿no? Las elecciones anteriores fueron las del plebiscito del 4 de septiembre, 62% fuimos. Que por lo tanto, entonces, debiéramos tener... Las fuerzas del rechazo, ¿no?, debieran volver a capturar el 60% de los votos, y las fuerzas del apruebo debieran volver a tener también, a retener un 40% de los votos. Si llevamos o traducimos ese 60-40 escaños, tenemos este número que circula donde hay cierto consenso entre 30-20, 30 para la oposición y 20 para el oficialismo. Pero teniendo en cuenta que estas son 16 elecciones distintas, de repente tendemos a pensar que es una sola elección, y no es así, porque hay regiones 6 que eligen 2, otras 6 regiones que eligen 3, y solo hay 4 regiones, entre ellas la metropolitana, el Maule, Araucanía y Valparaíso, que eligen 5. Ahí se disputan 20 escaños. Por lo tanto, lo que pasa en esas 4 elecciones yo creo que va a ser fundamental para la proyección, pero más o menos creo que los números, más o menos, en el grueso, en el volumen, podrían estar en esos guarismos.
tú no es que apostarías ni meterías la mano en el fuego, pero ¿no te extrañaría que ese día fuera un 30-20? 30 para la oposición, No. 30 escaños de los Sí, 50. Se disputan 50 escaños. 30 para la oposición y 20 para el oficialismo. Claro, porque es un poco la proyección del 60-40 en términos de volumen de votos. Y ahí están los famosos 3/5, ¿eh? Que eso es re importante para la aprobación del articulado. Rodrigo. Yo creo que el domingo va a tener que analizar la elección desde tres aristas diferentes. Una, participación, que yo creo que es bien relevante también analizar si la gente concurrió o no concurrió, cuánto votaron. Tiene efecto el voto obligatorio, que hay que volver a recordar que es con voto obligatorio, pese a que no había una campaña tan masiva como en otras elecciones. Después, efectivamente, la elección o la votación que obtenga el oficialismo y la oposición, que eso un poquito lo que comentó Marco. Yo tengo la sensación que vamos a estar cerca del guarismo 30-20, más que uno distinto, más que el 25-25 que existe hoy en el Senado. Déjame apurarte un poco. Si se mueve el 30-20, ¿se va a mover al 28-22 o al 32-18? Es decir, el 30-20, ¿con cuál podría quedarse corto? Una buena apuesta. Yo creo que se va a mover entre el 29 y el 31 para la oposición. Sí. 21. 31. 31, sí. Yo tengo la sensación de que puede haber una votación, voto castigo muy relevante para el gobierno y de alguna otra forma se replique incluso un poquito más que lo que fue la campaña del rechazo en el plebiscito pasado. Pero dices que hay otro elemento que analizar. Yo creo que el tercero, que también va a ser muy interesante, porque de otra forma va a conformar la discusión de los próximos meses, va a ser los bloques, cómo va a estar distribuido entre bloques. La entre intradiscusión. Exacto. Al interior ¿Quién de tiene cada apruebo dignidad, socialismo democrático versus PPD, democracia cristiana, la concertación? Y en el oficialismo, ¿cuánto obtiene el partido de la gente? Chile Vamos, Chile Seguro, y lo que obtenga Republicano. Creo que va a ser muy relevante para los ejes que se van a discutir, sobre todo en materias que son importantes como el rol del Estado, ciertas libertades, en que sabemos que existen diferencias relevantes entre un sector y otro. Entonces vamos a ver dónde está la discusión, cuánto sacan los extremos, que de alguna forma también te pueden polarizar el eje en que se va a llevar la convención. Y especialmente para el oficialismo, ese dato que dice Rodrigo es bien importante, porque también algunas fuerzas dentro del oficialismo que pudieran salir más fortalecidas, imaginémonos que el Partido Comunista saque una mayor votación, Eso dicen los analistas, o consiga más el Partido escaños, Comunista podría estar muy bien. pero eso va a llevar al Partido Comunista quizás a exigir algo distinto a la correlación de fuerza que hoy día hay en el gobierno, ¿no? Y eventualmente podría eso abrir el espacio a un ajuste en el gabinete que dé cuenta de este cambio en las correlaciones al interno, ¿no? Entonces, tú decías la otra vez que estábamos aquí con Rodrigo, ¿qué te parecía bien los cambios de gabinete que fueran así de a uno? ¿Te acuerdas que comentábamos? Para desdramatizar. Desdramatizar esta idea. Pero evidentemente, si el resultado marca un rebaraje al interior de las coaliciones, ¿no? Especialmente en el oficialismo que hoy día tiene el control del gobierno, esto podría expresarse en que los partidos que salgan más fortalecidos planteen que tienen espacios de poder que no están equitativamente restituidos y por lo tanto van a ir por esos fueros. Además, el gobierno empieza a tramitar el día lunes la ley corta de ISAPRE, ¿no? En donde sabemos que hay unas diferencias al interior del oficialismo y por lo tanto esas podrían aflorar dependiendo del resultado del día domingo. Esas son derivadas Absolutamente. en el gobierno de una elección que es para otra cosa. Sí, pues. ¿Tú estás de acuerdo? Yo coincido con Marco. Efectivamente, aquí hemos visto que un sector de apruebo dignidad, que lo conforma el Frente Amplio del Partido Comunista, se ha visto de alguna otra forma mermado en los últimos meses, en los últimos cambios de ministros, de subsecretarios, y efectivamente una muy buena votación versus una votación más baja que tenga el socialismo democrático puede de alguna otra forma sacar fuerza y exigir un poquito más de roles activos dentro del gobierno. De hecho, se comenta que esa noche, a diferencia del plebiscito anterior, el presidente de la República va a convocar a un pequeño comité, a muy pocos ministros, los más cercanos, para ver qué decisión van a tomar en cuanto al resultado. Algunos han dicho, Matías, que esta es una elección más bien binominalizada porque la competencia no es con el que está al frente tuyo, sino que con el que está al lado. ¿Qué es lo que pasaba en el sistema? Claro, que es lo que pasaba en el sistema compañero binominal. Ale. Porque ya decíamos con Rodrigo, el resultado más o menos va a estar en esos guarismos, ¿no? 60-40, pero lo importante es cómo el Partido Republicano y Chile Vamos, ¿no es cierto?, ven cuál de los dos hay una hegemonía de uno del otro y lo que comentábamos en el oficialismo. Marco, esta pregunta es para los dos. Para ti que eres militante además, militas, ¿no? Sí. Militante de la UDI. Entonces esta pregunta te va a interesar a ti. Te doy más tiempo para que la pienses. Ya. Para que no lo Gracias pasen por la deferencia. Para que no lo pasen al Tribunal Supremo. Después. Tú, Marco, no militas. ¿sí? No. Tú dices que esta elección, en la
el oficialismo, o sea, desde el centro izquierda hasta la izquierda, tiene los efectos que eventualmente, si el Partido Comunista, por ejemplo, que parece ser que le va a ir mejor que a los otros, pueda exigir allá afuera en la moneda. Decía, me hacen falta 2 ministerios, bla, bla, bla. Ya, efecto. En la derecha, podemos decir un montón, todas las derechas, del centro, desde Evópolis hasta Republicano. Si Republicano le va tan bien como al Partido Comunista en su sector, ¿qué le pasa a la UDI o RN o Evópolis, o es la UDI y su actual directiva la que se podría vaciar, o eventualmente que haya un ruido de sable en la UDI diciendo, bueno, no fueron capaces de ganarle a los republicanos, que son casi puros ex compañeros nuestros? Sí, yo creo que ahí va a haber una disputa bien interesante con lo que ocurra al interior del bloque de derechas, porque efectivamente podría darse escenario en la eventualidad que el Partido Republicano tenga una buena votación, porque, claro, mucho se ha dicho acá y los propios republicanos han instalado esa idea de que les va a ir muy bien, ¿no? Ellos han apostado a lo que se conoce como el efecto bandwagon o el efecto de arrastre, porque ellos han instalado, ¿no?, esta idea de que, bueno, voten por mí porque nosotros vamos a ser los ganadores, ¿no? Se ha construido ese relato, pero aún así yo creo que si efectivamente a ellos les va mejor de manera individual, ¿no? Porque aquí hay que ver la votación de los partidos de manera individual, efectivamente se podría producir este desangramiento, como tú decías, especialmente en la UDI, creo yo, que va a ser el más afectado con la amenaza que podría estar haciendo el Partido Republicano. Si quieres vamos a un corte. No, no hay problema, no. Se encara. No, es muy probable que, y además por lógica, que el Partido Republicano tenga una buena votación a nivel individual, porque además corre solo. O sea, tiene 72 candidatos versus 30 que tienen casi el otro. Entonces, eso le da una posibilidad matemática. Te expliquemos un segundito. El Partido Republicano no va lista con nadie. Ellos tienen candidatos en todas partes. En cambio, RN, en todas las regiones, los otros 3 partidos clásicos de Chile Vamos han tenido que negociar, repartirse, y no todos llevan candidatos. Claro, entonces va a ser la comparación por bloque. A nivel individual, por cierto. Exacto. Yo lo segundo, fíjate que esta elección tengo la sensación de que Chile Vamos, y en eso incorporo a Evópolis, Renovación y la UDI, hicieron un cierto sacrificio y un costo electoral. O sea, hay conciencia de que es muy probable que gente que tradicionalmente vota por ellos no lo vaya a hacer porque el sector, básicamente el que representaba, no estaba tan de acuerdo con volver a un proceso constituyente. Y eso lo sabemos, por encuesta, por sensación. Por lo tanto, creo que aquí las directivas de Chile Vamos, de manera responsable, porque en el momento lo pedía, más porque fue un compromiso previo a la votación del plebiscito, están haciendo un costo hundido con respecto a que haya una especie de voto castigo. Y tengo la sensación de que para analizar las directivas, uno tiene que ver el éxito del proceso en diciembre y mirar las municipales antes de empezar con cuchillos de ruidos de sable entre los partidos. ¿No temes un gran temblor el domingo en la noche si es que a Republicanos le va muy bien? No lo veo porque, y también a Chile Vamos, porque tengo la sensación de que efectivamente aquí hay una sensación de que puede haber un costo, pero que fue asumido al momento de firmar el acuerdo por Chile en beneficio de terminar un proceso constitucional que fracasó, como dijimos al comienzo. Otra pregunta, no sé si han visto algunas pintadas y unos carteles, no serán muchos, pero los hay, de que se adelantan ya, aquí vendría desde la izquierda, a un eventual, no sé si fraude o que esto prácticamente ya se sabe lo que va a ser, un poco desconocer los resultados, si es que se da lo que ustedes dos dicen, que la derecha debiera ganar, según los adelantos de los expertos, 60-40, aprox, ir desconociendo desde ya el resultado de todo este proceso. ¿Ustedes creen que hay agua en esa piscina? No, yo no creo porque, bueno, pero hay sectores que lo están impulsando, efectivamente, pero efectivamente vamos a tener una votación que el piso son los 7,5 millones que votaron en la segunda vuelta presidencial y el techo son los 13 millones que votaron en el plebiscito de salida. Por lo tanto, vamos a estar en un punto intermedio de esos dos números, ¿no es cierto? Sobre 7,5 millones es una muy buena participación, es con voto obligatorio. Es la primera vez que la gente va a votar en una elección donde hay distintas ofertas con voto obligatorio. Antes teníamos voto obligatorio, pero era obligatorio para los que estaban inscritos, claro, ¿no es cierto? Entonces, aquí, y se ha ido instalando esta idea de que las multas no van a correr. Yo creo que es bueno decirle a la gente que si las multas puede que se demoren, pero las multas se van a aplicar, ¿no? Y entonces es bien importante que... ¿Cuántas son las multas? Entre 80 y 130 mil pesos, más o menos, sería la multa que según el tendría criterio del juez de policía local. Exactamente. Pero yo creo que efectivamente va a haber eso, pero no creo que sea suficiente para restar de legitimidad a un proceso que a todas luces la va a tener, porque va a tener una importante participación.
Yo no he visto ninguna publicación, pero estamos habituados que en cada elección aquel sector que cree que no le va a ir tan bien empieza a buscar culpables en todos los sectores y yo recuerdo en la elección pasada, varios incluso parlamentarios de hoy en día cuestionaban el CERVEL y una de las instituciones que Chile puede darse el lujo, más allá de los errores que pueda cometer, es el CERVEL. O sea, nuestras elecciones son un lujo si uno los compara con cualquier elección del mundo. Entonces, aquí tengo unos rayados, pero insisto, no es que sean masivos ni en todas las ciudades, ni que sea esto. Pero habrá un sector que querrá empujar a no aceptar otro fraude constitucional. Se llama la fundación o la organización que está detrás de Rebeldía y Lucha. También pueden ser pocos, pero por eso pregunto, ¿tiene eco? No, yo creo yo creo que el trabajo del CERVEL, Matías, no solamente es valorado por la gran parte de la ciudadanía, sino que por los actores políticos. Que siento que estos grupos no están planteando un eventual, cuando se refieren a fraude, no es que desaparezcan votos, sino que a cómo se llegó al acuerdo constitucional que lleva al proceso, en el cual... otro tema. Que están llamando a anular el voto. A la cocina, a un proceso cocinado. Claro, eso. ¿Ven agua en esa piscina? No, por eso te decía, el tema que va a ser un proceso que no tenga legitimidad, como el gran problema que tiene la Constitución del 80 es el problema de legitimidad de origen, ¿no? Y eso ha sido el cuestionamiento que siempre ha tenido la Constitución del 80. Hoy día eso no lo tendría, porque vamos a tener un proceso con una participación importante, está trabajando la comisión de expertos, vamos a tener un consejo, por lo tanto yo creo que el proceso tiene legitimidad y no me parece razonable que hoy día eso se discuta. ¿Cuánta gente va a votar, Pati? A ver. ¿Cuánta gente? Yo creo que del orden de los 10 millones de personas yo también debe ser un número razonable. Andrés Tagle, presidente del CERVEL, dice que a partir de... Él no hizo pronóstico, dice, no se pueden hacer. No, claro. Pero no sería raro que incluso dije que roce los 12, algo se dijo. Dijo que las consultas a la fecha de hoy habían sido 12 millones de... A partir de las... Exacto. Creo que van 8. 12 dijo hoy. ¿Van en 12? Van en 12. La semana pasada habían sido 8 y hoy estaban en 12 ya. Y para el plebiscito eso fue un buen predictor de la participación. Consulta, pues son consultas únicas, esos RUT únicos que fueron al CERVEL a ver dónde les toca votar. Ha sido 20 millones repetidas, pero a nivel de RUT único han sido 12. O sea, 8 millones de personas que querían ver su mesa otra vez. Claro. Si usted se mete a ver el suyo, saca una fotito, una captura de pantalla y ya lo tiene. Así es. Lo que pasa es que entró, yo creo que ¿cómo se llama? La persecución a raíz de que hubo ciertos cambios de domicilio, personas que estaban ya establecidas hace varias oportunidades. Pero yo creo que ese es un buen síntoma. Tener 12 millones de personas que hayan consultado a su base es un buen indicador de que al menos hay interés, pese a que las encuestas dicen que... Yo creo que las encuestas se pueden comentar, no se pueden mostrar, pero uno puede hablar quizás de encuestas pasadas. Pueden comentar. Sí, pero de hecho la última encuesta de Pulso decía que un 74% de las personas decía que estaría disponible para ir a votar, ¿no? Ha señalado su disposición a ir a votar el próximo domingo. Se supera con creces el 44% de la última elección de convencionales. Nosotros tenemos en 24horas.cl, en nuestro canal, en el portal de web, que usted dice, conoce tu candidato, y está súper bueno porque se le hacen preguntas, las mismas preguntas a todos los candidatos que quisieron contestar, que son muchos. Entonces uno puede ver frente a la pregunta de un mismo estímulo, ver qué está más cerca de cada uno de nosotros. Este no me gusta, o esta me gusta cómo contestó. Entonces va a conocer a todos los candidatos o candidatas de su región y va a poder ver cómo piensan ellos. Y así va a poder acercarse al voto que a usted le parezca. Algo interesante, porque hay que aclararlo. Nunca está de más la pedagogía en estas cosas. Como siempre, cada uno de nosotros vota por una persona. Todos los candidatos son los mismos para todos los habitantes de la región. Si usted vive en Renca, en Recoleta o en Puente Alto o La Cisterna, buena aclaración, o en Providencia, aquí donde está el canal, tenemos los mismos candidatos. Que son más o menos 30 en la región metropolitana. Son 30. Son de a 6. A mí me ha llegado la consulta. Voto en Ñuñoa. ¿Por quién voto? Por el mismo que Renca, Recoleta, Santiago, Peñalolén, Peñaflor o qué sea. Entonces, los mismos candidatos y todos votamos por uno. Cambian los candidatos región por región. Así es. Don Rodrigo, don Marco, muchísimas gracias como siempre. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, pausa y volvemos. Pero antes de la pausa, yo les quiero decir que protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ahora sí nos separamos y ya volvemos. Hablamos de economía a la vuelta. Espera. Con Talana gestiona las solicitudes de tus colaboradores en segundos, ahorrando tiempo y costos en el área de recursos humanos. Con la tecnología humana de Talana,
Gestiona y notifica a todos tus colaboradores masiva y rápidamente. Talana, tecnología humana. Bueno, y esta mañana, a las 8:30 de la mañana, puntual, se esperaba, y así fue, que el Banco Central entregara la información del famoso IMASEC, que, para los que no sepan, no estén familiarizados, se trata de el índice mensual de actividad económica, un poco el termómetro de cómo estuvo la actividad económica, la maquinita de la economía de este país, cómo funcionó. Esto era para marzo, porque tiene un rezago en la medición. Y este IMASEC, lamentablemente, como dice ahí, fue malo, fue muy malo, fue 2,1 negativo. ¿Por qué fue muy malo? Bueno, porque el decrecer es malo per se, pero porque además estaba incluso más malo de todo el rango de apuestas o de posiciones que habían tomado los expertos en el mercado, distintos actores del mercado, que estaban entre el 1,7 negativo, el 2% negativo, dio 2,1 negativo. Se ha generado una polémica si estamos ya técnicamente en una recesión o no. No sé hasta qué punto esa discusión sea lo relevante, sino saber por qué estamos marcando este negativo en 2,1 y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Para eso invitamos a Germán González, economista, coordinador macroeconómico de Clapes UC. Germán, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar acá. Gracias. Pues mira, tú que eres profesor y economista, bien experto, para salir rápidamente de esta discusión, que puede ser semántica o no, tú me dirás si estamos técnicamente en recesión. Hay una discusión de cómo se mide eso. ¿Por qué no nos respondes ahí primero? No estamos técnicamente en recesión. No estamos. No estamos. Está un Esa poquito es la bajo, no respuesta. sé si es mi retorno o tú estás un poquito bajo ahí. Sí, ahí se oye mejor o no. Vamos. No, digo que no estamos en recesión. La recesión técnica se define como 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, medida de un trimestre respecto del trimestre inmediatamente anterior. Ya, o sea, tenía que ser más negativo que el trimestre que nos precedió, que es octubre, noviembre, diciembre. No más negativo, sino que debe tener una caída respecto del trimestre anterior. Por eso, Es decir, más malo que sí, una caída, ya. Okay. Entonces, claro, y eso no es lo que está ocurriendo, de hecho, pero creo que es importante poner un poco en contexto cuál es la situación de la economía. Y la situación de la economía, si uno se remonta a inicios del año pasado, 2022, que a su vez veníamos de un crecimiento 2021 muy alto, cercano a 12%, lo que pasó es que durante los primeros 3 trimestres del año pasado la economía cayó consecutivamente, cayó un trimestre respecto del otro, y el peor trimestre del año 2022 fue el tercero. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es un hecho factual y por eso uno escucha muchas veces al ministro de Hacienda decir que lo peor quedó atrás, porque efectivamente los datos que tenemos muestran que la mayor caída de la actividad económica se produce en el tercer trimestre del 2022, cuando la economía estaba en medio, si recordamos, del debate del plebiscito constitucional, ¿verdad? Ese era el periodo nosotros en Clapes medimos la incertidumbre económica, alcanzó el máximo histórico en ese momento, por ejemplo. Yeah. Y también la economía se contrajo de manera muy significativa. En el cuarto trimestre del año pasado la economía no creció, ni se contrajo, ¿verdad? Y eso marcó como un piso de este ciclo. Y en el primer trimestre del 2023, respecto del cuarto trimestre del año anterior, hubo una leve recuperación. Ahora, ¿por qué cae la economía? Porque si nos comparamos el primer trimestre contra el primer trimestre del año anterior, estamos abajo. Es el 2,1 es eso. Estamos comparando enero, febrero, marzo del 2023 con enero, febrero, marzo del 2022. Eso hace caer, o eso demuestra una caída del 2,1%, no sobre el que lo precede. Bueno, casi, Matías, porque en realidad lo que conocimos hoy día fue el IMASEC de marzo. Solo el mes de marzo, claro, es marzo respecto de marzo del año anterior. Es una caída. Sí. ¿No? Pero el trimestre, yendo al punto que tú señalas, fue una caída de 0,9%, ¿verdad? Respecto del primer trimestre del año anterior. Entonces, efectivamente estamos cayendo en 12 meses, pero, digamos, secuencialmente la caída de la actividad económica se produjo durante buena parte del 2022 y en el margen tenemos un leve repunte de la actividad. Ahora, yo creo que más allá de esa discusión, que creo que es importante aclararlo, porque, digamos, técnicamente si uno mira los países desarrollados usan mucho esta definición, la usan en los términos que acabo de señalar, en términos del crecimiento de la actividad trimestral desestacionalizada. Nosotros no estamos muy acostumbrados a medir esa cifra, pero más allá de esa discusión,
creo que es importante que cuando uno mira el nivel de actividad económica de marzo de este año, el que acabamos de conocer, es exactamente igual al que había en septiembre del 2021. Por lo tanto, en una mirada más larga, más allá de estas fluctuaciones, lo cierto es que la economía está bien estancada y se proyecta que este año el crecimiento sea cercano a cero, ¿verdad? Y por lo tanto, eso creo yo que es, digamos, el gran tema que debiera preocuparnos, que hay una economía que más allá de las fluctuaciones y esta discusión trimestral que estamos teniendo, no crece y no se espera que crezca tampoco este año 2023. Germán, recién hablaste de que en Claves UC miden el nivel de incertidumbre y que para la época de septiembre del año pasado, que sabíamos que estábamos en votaciones, en un plebiscito, marcó el máximo histórico. ¿Cómo estamos respecto de, ahora que estamos por votar, respecto de ese nivel de incertidumbre? ¿Se ha mejorado? Ha mejorado bastante, se ha reducido bastante la incertidumbre económica. Para poner órdenes de magnitud, el índice promedio de incertidumbre económica estaba en torno a 100, tuvo su primer salto en octubre del 2019, ahí tuvimos un aumento importante de la incertidumbre en medio del estallido social. Como dije hace un rato, el máximo se alcanzó en julio del año pasado, donde alcanzó niveles cercanos a 400 puntos y hoy día estamos más cerca de 200 puntos. O sea, estamos con un nivel de incertidumbre que es mayor al que había pre-estallido social, pero significativamente menor de los máximos que se alcanzaron tanto durante el estallido como en la discusión del plebiscito constitucional. Ese es un factor que puede frenar, o no, dependiendo cómo le vaya ese índice, el crecimiento de la economía. Otro es, crudamente hablando, de la inversión, ¿no es cierto? ¿Cómo está la inversión? Porque es re que te contra importante el combustible de la inversión para que las economías crezcan. ¿Cómo vamos ahí? Las proyecciones para este año no son muy positivas, ¿verdad? Se espera que este año la inversión caiga, aunque cabe recordar que el año pasado también se proyectó una caída de la inversión y terminó finalmente creciendo. Entonces, el año pasado terminó un poco mejor de lo que proyectábamos, el Banco Central y otros organismos, pero para este año se proyecta una caída de la inversión y efectivamente eso tiene que ver con estos niveles de incertidumbre que todavía están altos y también con, digamos, una serie de indefiniciones que hay en el ámbito político-económico, pero también con una política monetaria del Banco Central que tiene las tasas de interés en niveles muy altos, ¿verdad? Y eso encarece el costo del crédito. Y precisamente eso es lo que busca el Banco Central, ¿verdad? Busca enfriar la economía porque, digamos, tenemos niveles de inflación que son también insostenibles, que generan mucho daño a la población. Entonces el Banco Central tiene tasas de interés que son muy altas buscando frenar la economía y eso lo hace por la vía de encarecer el crédito tanto para las personas como para las empresas. Y eso, ¿verdad?, tiene como consecuencia que este año muy probablemente tengamos, claro, una caída del consumo y también de la inversión, efectivamente. Hoy justamente una persona me preguntaba, ¿en el mediano plazo se ve un retorno de las tasas a lo que estaba previo al brote inflacionario que tuvimos, cuando había tasas, no sé, en los hipotecarios en torno al 2%, incluso menos, pero por ese barrio? ¿Tú lo prevés? ¿Ustedes en CLAP han hecho estudios? ¿Cuándo podremos ver nuevamente tasas más moderadas? A ver, primero creo que es importante señalar que el momento de los recortes de tasa se ha venido postergando sistemáticamente. Nosotros hemos hablado anteriormente y pensábamos que la baja de tasas venía antes. Y hay que ser sincero con eso. Y lo que está pasando es que la inflación está siendo más persistente, está quedándose alta por más tiempo, claro. Entonces, la primera cosa que hay que señalar con mucha claridad es que mientras la inflación no baje, las tasas de interés no van a bajar. Ahora, ¿qué es lo que proyecta el Banco Central y que también estima el mercado? Que esto empiece a ocurrir en algún momento del segundo semestre. En particular, ¿verdad?, dadas las reuniones del Banco Central, hoy día se espera que ya sea en la reunión de julio o en la de septiembre, el banco empiece a bajar las tasas de interés de forma muy gradual, siempre condicional a que la inflación baje. Y ya el próximo año debiéramos tener tasas, digamos, bastante más bajas de las que tenemos hoy día, acompañado también de una inflación que se acerca a la meta del banco del 3%. Ahora, respecto de las tasas de crédito hipotecaria, recordemos que hay un tema adicional que no tiene que ver solo con la política monetaria, sino que también con los retiros de fondos previsionales, que redujeron, ¿verdad?, el monto de recursos disponibles que en parte se destinan para los préstamos de crédito hipotecario y eso
va a tomar bastante más tiempo en recuperarse. Hay estimaciones que hablan de 5, 6, incluso 7 años para recuperar los retiros de fondos previsionales que se sacaron y que básicamente al haber menor liquidez disponible y menos recursos para préstamos para distintas actividades, incluyendo los préstamos hipotecarios. 6, 7 años para recuperar niveles de tasa previos al brote inflacionario, de los retiros. Exactamente, considerando los retiros de fondos previsionales. Si entramos con la lupa en el IMASEC de marzo, el 2,1 negativo, la minería es uno de los responsables. ¿Por qué? Y si es la minería, ¿por qué? ¿Y cuáles otros ven ustedes como los que están haciendo de alguna manera más ralentizar la máquina completa? Sí. A ver, los dos sectores que se contraen con más fuerza en marzo y que inciden en esta caída son la minería y el comercio. Sí. En el comercio, voy a partir por el comercio, inmediatamente me refiero a la minería. Hay una historia que es un poco más conocida, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el comercio? El comercio se está ajustando a niveles más sostenibles después de un boom que tuvo como consecuencia de las transferencias fiscales, el IFE universal, los retiros de fondos previsionales, ¿verdad? Ese contexto de expansión del gasto, tasas de interés bajas en un momento, se está normalizando. También, ¿verdad? El alza de tasas que comentábamos también está permitiendo, digamos, este ajuste del consumo. Entonces estamos en un proceso de ajuste del consumo hacia niveles más sostenibles y eso se ve reflejado en las cifras de consumo. Por otro lado, ¿cierto? ¿Y la minería? Claro, la minería es un sector muy volátil que depende de condiciones de oferta, naturalmente, como paralizaciones, problemas productivos, que tiene en el corto plazo es muy difícil de proyectar. Pero dicho eso, la minería tiene un problema estructural que hemos venido viendo hace bastante tiempo, y es que la producción minera está cayendo sistemáticamente. O sea, en un mes en particular uno puede ver saltos en la producción, caída en la producción, pero más allá de eso, ¿verdad? La tendencia de la producción es a la baja. Y lo que estamos viendo entonces hoy día es el reflejo de la falta de inversión en el pasado. No es algo que se atribuya a este gobierno ni mucho menos, sino que Chile, por distintas razones, ha estado invirtiendo menos de lo que debería en el sector minero, y eso se está reflejando en que la incidencia de la minería en el crecimiento de la actividad económica está siendo cada vez menor, y por lo tanto, yo creo que hay un llamado de atención. El sector minero es un sector importante, no solo por los efectos directos que genera la actividad económica, sino que también por las externalidades positivas que genera, y se requiere más inversión en ese sector. Germán, ¿esto incorpora minería metálica y no metálica? Y con esto me refiero el último boom del litio, aquel de los 5.000 millones de dólares en impuestos. ¿Está incluido en esta actividad económica? Está incluido, pero recordemos que para medir la actividad económica lo que interesa es la producción, ¿verdad? No el precio. No los precios. El precio. Sí, claro, pero me imagino que a mayor precio, o sea, la demanda internacional hace que estemos vendiendo todo lo que podamos. O sea, hay incentivos para tener la producción a tope. Exactamente, pero las cifras de el INE, que publicó las cifras de actividad sectorial, señala que la caída de la actividad minera del mes de marzo se debe principalmente a la minería metálica, por lo tanto no es tanto el tema del litio. Y dentro de la minería metálica hay factores relacionados con problemas productivos, baja ley del mineral. Baja ley. Están envejeciendo las minas, claro. Exactamente, y eso es algo que es bastante recurrente, y vale señalar que prácticamente la mitad de la caída del IMASEC se explica por el sector minero. Ahora, eso no se puede extrapolar a todos los meses, a veces la producción se recupera el mes siguiente, y por eso son cifras un poco más volátiles, pero eso no nos debe hacer perder de vista que hay un problema más estructural de falta de inversión, ¿verdad?, en el sector minero, y ahí hay espacio, ¿verdad?, para invertir más y generar una mayor capacidad de crecimiento, efectivamente. Germán González, coordinador macroeconómico de Claves UC, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, que estén muy bien. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Chao, muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Banco Estado sigue acompañando a todas las empresas para que sigan adelante con Fogape Chile Apoya. Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas para capital de trabajo, inversión o refinanciamiento de créditos. Inscríbete en bancoestado.cl y accede a estas medidas de apoyo por un plazo de hasta 84 meses y con 12 meses de gracia.
¿Cómo se puede seguir adelante con esta música? ¿Cómo interrumpir a Luismi? Mire. Disculpen. Yo voy a hablarles bajito para no interrumpirlo. Vamos a nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl porque también hay cosas muy importantes. Mire, con esta música de fondo, decirle lo importante que es lo que ocurrirá este domingo. No nos vamos a cansar de decirle que el domingo es una elección fundamental y que participemos todos y muchos la hace más legítima y la democracia más profunda. ¿Usted no sabe cuáles son sus candidatos para después decir cuál es el que más o la que más le gusta? Yo le recomiendo entrar a Chile Elige en 24horas.cl. Usted busca por región o por nombre de candidato. Y ahí puede ver en la región de Coquimbo, en la región de Aysén, o la que Valparaíso, todos los candidatos y candidatos que le ofrecen. Y ahí usted, mire, aquí además se le hacen preguntas a los candidatos, las mismas preguntas a todos los candidatos. No todos contestaron, pero muchos. Usted puede ver con cuál tiene afinidad para que usted vaya a votar. Lo importante es que se informe, que sepa que el voto es el domingo, que sepa que es obligatorio y que sepa cuáles son sus candidatos y que vayamos a votar. A ver si sumamos 12 millones de... Para el 4 de septiembre votamos 13 millones de chilenos. Y si andamos por ahí, va a ser más robusta la decisión popular. Ahí está, 24horas.cl. Vamos al tiempo. Luego volvemos. ¿Qué es lo que indica la temperatura de este momento en Santiago? Que hay de 7 grados con una décima, hace mucho frío, el cielo está despejado. El pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es el siguiente. Vamos, señor director. ¿También se quedó pegado Luis Miguel? No, ahí está. Miércoles, despejado, 20 grados. Jueves, cielo parcial, 21 grados. Otras dos regiones y sus localidades. Coquimbo en la región homónima de Coquimbo. Cielo parcial, presentará mañana y una máxima probable de 15 grados. En Temuco, en la región de la Araucanía, el cielo estará nublado. Y habrá una máxima probable de 14 grados. Esto es de los placeres culpables de todos, porque este es un gran artista. ¿A quién le gusta esta música o no tanto, o le gusta más, no sé, el metal? Nadie puede desconocer que este es un tremendo artista. Y en cada género hay tremendos artistas. Pero esto es un tipo que es bien notable porque la trayectoria que tiene, la calidad vocal, artística que tiene. Buenas noticias para los más fanáticos y fanáticas de Luis Miguel, porque finalmente se revelaron detalles del lugar y cómo comprar entradas para el regreso del Sol de América este 2023. Nunca he ido a un recital de Luis Miguel, pero conozco que me gustaría ir a un recital de Luis Miguel. Que no haya un monstruo. Los boleros de Luis Miguel son muy buenos. Muy buenos. ¿Sí o no? Bueno, el artista mexicano volverá a Chile después de 4 años. Todo en el marco de su nueva gira. Este artista se presentará en tierras nacionales los próximos. Anote, saque agenda. 21, 22 y 25 de agosto en el Movistar, aquí en Santiago. Recinto que lo recibió también en 2019. Anote bien porque las entradas estarán disponibles desde este jueves 4 de mayo, es decir, desde pasado mañana, en una preventa exclusiva para clientes de un banco de la plaza. Desde las 10 horas de la mañana, esta instancia durará 48 horas o hasta agotar stock de 5.666 entradas a este concierto. Esa es la preventa. Luego ya comenzará la venta general de entradas con Luis Miguel. Despedimos la pública de hoy martes. Que tengan muy buenas noches. Abríguese. Gracias por venir. Chao.